que se apodere de ciertas áreas de nuestra vida y de esa manera nos manipule en esas áreas, por lo menos, para que nosotros podamos hacer lo que a Él se le antoja y vivir aplastados en esas áreas, vivir oprimidos en esas áreas. ¿Puede un cristiano, usted me ha oído decir la pregunta, ser poseído por demonios? Es una pregunta que todo el mundo a lo mejor se ha hecho al ver manifestaciones raras en la vida de ciertos hermanos en Cristo. Y la respuesta inmediata casi siempre es no, no puede ser. Y no puede ser porque si Cristo vive en nosotros hay luz. Y la luz tiene que echar fuera todas las tinieblas del diablo. Debería de ser así. Eso tendría que ser así. Pero el diablo puede estorbar áreas de nuestra vida. Como en el griego se dice, puede daimonizar. Daimonizomai significa daimon, ser pequeño o inteligente, que tipifica un demonio, y soma quiere decir cuerpo. Y hay partes de nuestro ser, de nuestra alma en este caso, que pueden ser afectadas debido a puertas que abrimos, donde el enemigo se aprovecha y nos comienza a influenciar negativamente, influye negativamente, oprime, despedaza nuestras vidas, o quiere despedazarlas por lo menos. Y en esas áreas, muchas veces, si somos utilizados cual marionetas del mismo enemigo. No puede poseernos porque una posesión plena, bueno, a no ser en algunos casos extremos, pero una posesión plena debería de ser eso, tomar control total de la persona, del individuo. Pero hay áreas donde sí puede molestar. Y quién sabe si las multitudes alrededor del mundo, aunque nos congreguemos en alguna iglesia, en algún templo, podamos padecer alguna de estas situaciones en algún momento determinado, o las hemos padecido y gracias sean dadas a Dios hemos podido vencerlas. Espero que el Señor nos ayude de todas maneras. Dije, no es establecer una doctrina o algo por el estilo, pero la Biblia expresa ciertas cosas que llaman la atención y que fueron las mismas situaciones, si analizamos un poquito, que afectaron al pueblo de Israel cuando Dios le había ordenado al pueblo que entrara a poseer la tierra prometida, la Canaán terrenal, la tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio capítulo 7, por ejemplo. Y les dijo que les iba a entregar en sus manos a las naciones que estaban ahí, que podían ser más fuertes que ellos, pero que de todas maneras Él se las había entregado en sus manos para que las vencieran, las echaran de ahí, que no emparentaran con ellos, no tuvieran contacto con ellos, no entregaran a sus hijos o a sus hijas, etc. Usted lo ha leído o lo va a leer seguramente. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 12, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 43, lo siguiente. Mateo 12, 43. Mateo 12, 43. No se aflija que no le voy a enseñar nada negativo. No se preocupe. Ya verá que hasta le va a gustar después. No le va a gustar estar así, sino que le va a gustar el tema, digo yo. Vea lo que dice Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Es expulsado, es echado fuera, el diablo, ¿verdad? El demonio que estorbaba la vida de alguien. Y es echado fuera, se va a dar su vueltín. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Él quiere que sea posesión de él todavía, aquella alma de donde fue echado. Se siente con fuerza todavía para declarar, voy a volver a mi casa, a la casa de donde salí. No dice exactamente una casa, sino que mi casa de donde salí. No me echaron, salí. Sí, lo echaron fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero dice, voy a volver a mi casa de donde salí. Bueno, y en algunas ocasiones a lo mejor la misma persona le da lugar para que salga y después lo vuelve a llamar. Eso es otro tema. Interesante, por cierto. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. La halla desocupada, aunque barrida y adornada. Muy bonita, pintada, pero sin nadie que la habite, sin nadie que la ocupe. Lo echaron de ahí, pero no llenaron la casa, la habitación con alguien más. Lo sacaron del alma donde perturbaba, pero no llenaron esa alma con la presencia del Espíritu de Dios. Y por lo tanto entonces
Dice el versículo 45: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. 7 espíritus peores, 7 espíritus que dañan, 7 espíritus que destruyen, 7 espíritus que ya no solamente van a querer habitar ahí para estar hallando reposo y estar haciendo de las suyas ahí, levemente tal vez, sino que van para devastar la vida de aquella persona, porque les han dado permiso, porque no llenaron el alma, porque uno debe de ser sabio para actuar. Y si algo nos había perturbado en nuestro ser interno y es echado fuera de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, debemos saber cómo llenar nuestro corazón, llenarlo de la presencia de Dios, para que no haya nada ni nadie que nos pueda hacer frente. Lucas capítulo 8 dice de la manera siguiente. Lucas capítulo 8 versículo 1. Lucas capítulo 8 versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ahí iban con él también, o estaban allí pues ayudando en el ministerio de Jesús. Oiga esto: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. La mujer, como hemos dicho, si el 7 representa un número de perfección, la mujer estaba perfectamente endemoniada, como dijo alguien. 7 demonios habían sido sacados de la muchacha esta, pero ella había sido sensible y Dios estaba queriendo obrar en su vida y motivándole y ayudándole para que ella pudiera ser instrumento útil en el ministerio del mismo Jesús, ayudándole con sus bienes, juntamente con las otras mujeres que se mencionan ahí. Desde el Antiguo Testamento, decía, se han presentado situaciones difíciles al pueblo de Israel, y ahora en día no es la excepción. Y al pueblo de Israel, cuando iba a entrar a la tierra prometida, tenía que vencer un escollo bastante fuerte. 7 naciones o ciudades con fuerza querían hacerle frente, y dependía de la actitud del pueblo de Israel para que aquellas ciudades fueran despedazadas, destruidas por completo. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 7, por favor, y ahí vamos a quedarnos un ratito. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Recuerde la frase: así acontecerá a esta mala generación. Parece que el mundo entero que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios puede estar pasando ese tipo de aprietos, ese tipo de opresiones. Pero lo triste sería que en la iglesia se presentaran ese tipo de opresiones en la vida de los hermanos en Cristo, de la gente de Dios, tan solo porque no hemos dado lugar a que el Señor opere plenamente en nuestras vidas para gobernar todo nuestro ser y ser Él el Rey y Señor de nuestras vidas. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 7, ¿lo tiene? Versículo 1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Dios te va a introducir, pero tú entrarás para tomar la tierra. Ya hemos dicho esta manera de broma que no era tan fácil, a lo mejor porque no iban a esperar que le llevaran el vaso de leche o le llevaran el panal de miel. Tenían que ir a trabajar, tenían que laborar, pero que había provisión, que había bendición, sí era verdad. Dios no le va a mentir a su pueblo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero oiga esto: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, ¿quién? Dios las va a echar. Ahora, ¿cuáles? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Pueden ser más poderosas, pueden ser más fuertes, pueden ser más grandes, pero Jehová tu Dios las va a entregar delante de ti. No te preocupes, puede ser difícil, pero lo imposible lo va a hacer Jehová de los ejércitos. No te aflijas. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza,
ni tendrás de ellas misericordia. Amén. Puedes seguirlo leyendo detenidamente todo ese capítulo y se dará cuenta de bendiciones tremendas que Dios ofrece para su pueblo. También la bendición de Jehová para los que le aman, como dice el versículo número 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Dios te ama y te quiere bendecir hasta 1000 generaciones. Si la generación tiene 40 años o 60, hasta 60 dicen algunos que puede llegar, pues haga cálculos ahí. 40 por 1000. Entonces eso quiere decir 40,000 años. Pues, ¿qué? ¿Eso será poquito? ¿Va a vivir 40,000 años? Usted tiene vida eterna, de todas maneras, garantizada. Pero de todas formas, ¿va a pasar 40,000 años en la tierra? ¿Verdad que no? Su descendencia misma podrá ir viviendo muchos años, pero qué sé yo, hasta 1000 generaciones. Es tremendo, es especial la manera como Dios nos quiere bendecir. Ahora, estas naciones tenían que derrotarlas el pueblo de Israel. Esas naciones tipifican espíritus demoníacos el día de hoy, a mi manera de ver, por lo menos. Por eso le dije, no es una doctrina, son cuestiones que pueden estar afectando la vida del pueblo de Dios, no digamos del mundo entero que nos rodea. Y que al pensar en algunos pasajes, como leímos en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12, Lucas capítulo 8, me doy cuenta que habían 7 espíritus que estaban perturbando a una mujer, de la cual salieron en un momento determinado. Me doy cuenta que había otro hombre que no tenía ni siquiera 7, sino que tenía una legión internamente, que tenía muchos demonios ahí operando en su vida, en su alma. Y que algunos, al pensar en el nombre o el término legión, y pensar que una legión podía tener entre 4,000 y 6,000 pues militantes, entonces podían estar diciendo, entre 2,000 y 6,000 militantes, podían estar diciendo entonces, entonces tiene mínimo 2,000 demonios. Y si había un acto como de 2,000 cerdos que estaban por ahí y se fueron a meter todos los demonios en los cerditos, podía decirse, se metió uno en cada cerdo, y por esa razón eran 2,000 los que tenía este hombre. Pues sea los que tuviera, de todas maneras se fueron a despeñar. Dice algún predicador que fueron más listos que uno, porque los cerdos no se sintieron bien con los demonios y prefirieron despeñarse que tener al diablo adentro. Y que a veces uno se siente bien ahí, está feliz cuando está siendo oprimido por el enemigo. Muchas veces es simpático lo que dice este predicador. Yo lo que digo es que se aplastaron ahí abajo y se convirtieron en jamón del diablo. Eso es otra cosa también. Pero de todas formas, como haya sido el asunto, hay una mala generación que va a ser oprimida por 7 demonios, como dice Mateo capítulo 12. Porque el diablo sale de donde fue sacado, y al darse cuenta, al regresar, se da cuenta que su casa está desocupada, aunque esté barrida y ordenada, pero está desocupada. Él llama a otros 7 espíritus peores que él para que destruyan la vida de la iglesia, la vida de los siervos de Dios, la vida de los hijos del Dios Altísimo. Si no estamos preparados para poder rechazar todo ese tipo de dardos malignos, todo ese tipo de espíritus demoníacos. Estas naciones que perturbaban o que iban a perturbar y se iban a oponer a Israel son naciones que descienden, de acuerdo al libro de Génesis capítulo número 10, descienden de Canaán. Canaán era el nombre de un personaje también, nieto de Noé. Canaán fue el hijo de Cam, y Canaán fue maldecido por Noé después que se dio cuenta lo que le había hecho su hijo Cam. Después del diluvio, recuerde cómo siembra aquella vid y cómo da fruto, y cómo Noé se embriaga después de cultivarla y después de cosechar y después de extraer el vino. Se emborracha el hombre, y cuando queda tendido ahí todo embriagado, su hijo Cam dice que descubrió la desnudez de su padre. Usted me ha oído decir a mí varias veces que tampoco lo tome de manera inadecuada este término, pero él le hizo algo a su papá Noé. Descubrir la desnudez de su padre o de su madre o de su hermana o de su suegra o de sus familiares, de acuerdo a Levítico 18, no es otra cosa sino que tener relaciones sexuales. En otras palabras, lo que Noé recibió aparentemente, por lo que dice la Biblia, es una violación. No se preocupe, ya vamos a llegar a un punto simpático. No es herejía tampoco, léalo ahí, léalo.
No es que usted descubrir la desnudez de su padre, ver desnuda a su mamá, pues no debe andarla viendo, espiando, mucho menos. O a su hermana, no, tampoco. No, es que yo quiero darme cuenta cómo es el asunto. No, no se dé cuenta de nada. No tienen que andar espiando nada. Pero que usted entró al cuarto sin tocar y encontró a alguien de su familia cambiándose y lo vio medio desnudo, eso no quiere decir que ya usted se condenó. Y le digo esto porque un hermano me dijo a mí, y es un hermano que vive en los Estados Unidos, ni siquiera un hermano de acá, para que usted sepa que no estoy hablando de nadie acá de la iglesia. Me dijo este hermano: yo cuando estaba pequeño vi a mi madre desnuda, entré así como usted dice al baño, me dice, y la encontré ahí y me quedé petrificado y no hallaba ni qué hacer, y no salía ni cerraba la puerta ni nada, hasta que la señora me dijo: salí, mono, salí. Y salí desesperado, me dijo. Cuando yo me convertí al Señor y descubrí esos pasajes de la Biblia, he tenido una carga terrible en mi corazón y he pensado que Dios me va a condenar porque un día vi a mi madre desnuda. Y yo traté de explicarle estos pasajes así como lo estoy haciendo aquí ahorita, y me dijo: hermano, qué carga más grande me quita de encima. Véalo ahí, Levítico 18. Son los pecados de inmoralidad sexual juzgados por Dios en medio del pueblo de Israel. Pero haya sido lo que haya sido, en medio de todo, Noé, al darse cuenta lo que su hijo Cam le había hecho, maldijo a su descendencia, y su descendencia era Canaán. Y de Canaán desciende, Génesis capítulo 10, léalo ahí del versículo 15 si no mal recuerdo en adelante. Ahí descienden los hijos de Et, que son los heteos, y descienden todos estos amorreos, cananeos, fereceos, gergeseos, heveos, y todos estos jebuseos y los feos, y todo el mundo ahí. Eteos, primer espíritu, primera tribu, nación que iba a pelear contra Israel, a la que Dios ya los había entregado para que ellos solo los derrotaran. Se los había puesto así en bandeja de plata para que solo los despedazaran, y les dijo que no tuvieran de ellos misericordia, dice el final del versículo 2. Al enemigo, aunque no lo podremos estar matando así exactamente como se puede destruir una persona físicamente, pues una persona que se pueda ver de sangre y carne, estos son espíritus, pero usted los puede hacer retroceder. Usted puede quitárselos de encima. Usted puede echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Dios le ha dado la facultad a usted para ser un guerrero del Señor, y le ha dado la facultad a usted para vencer toda situación difícil en el nombre de Cristo Jesús. Y le ha dado a usted la oportunidad de usar armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de todo tipo de fortaleza. Los eteos significan terror, miedo espantoso, que produce escalofríos, que produce deseos de salir corriendo, huyendo. El terror invade el corazón del pueblo de Dios, y al invadir el corazón del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se abstiene de llevar a cabo cosas. Acabo de estar hablando con un hermano, y ahora sí es de acá, y acabo de estar hablando de proyectos y de sueños y de pensar en grande, y le digo yo: pero cuando uno ya piensa en los recursos, hablo de mi persona, le digo, se abstiene uno, como que se detiene, y uno dice: pero está difícil, ¿verdad? Pero ¿cuántos serán los recursos a conseguir para hacer eso? Porque no se trata de un edificio, nada más se tratan de cosas que mejor ni las digo, porque si esto les impresiona, lo que les voy a decir les va a impresionar más. Definitivamente que son hasta locuras, pues. Y entonces le digo yo: pero al pensar en los recursos es que me detengo. Y me dice: pero no es imposible, pastor. Me dice: sí se puede con la ayuda del Señor. Y eso me anima, pues. Y sé que el hombre me lo está diciendo de buena fe y queriendo ayudar, pero en medio de todo sigo diciendo: Señor, ayuda a mi incredulidad, porque me está haciendo difícil entender que se necesitan miles de dólares con seguridad. Pero de todas maneras no es con dólares ni con computadoras, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Pero el terror nos invade y nos hace bajar las manos y nos hace desmotivarnos muchas veces y nos hace huir y nos hace ponernos allá junto a la pared y decimos: no, yo ya no puedo, si me siento sin opción, estoy entre la espada y la pared, siento que el diablo me está haciendo parche, me está haciendo pedazos, creo que ya no puedo seguir adelante, no hay opción para mí, no hay opción, siento que las cosas se acabaron para mí. El terror nos invade, el terror nos inunda y comenzamos a ver fantasmas donde no los hay. Comenzamos a sentir persecución donde no debe haber persecución. Su vida está escondida con Cristo en Dios, amada iglesia. Y no podemos estar huyendo de situaciones, al contrario, al enemigo hay que derrotarlo en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia declara en 1 Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya. Y debemos entonces pensar que el perfecto amor de Dios operando en nuestra vida echará fuera todo tipo de miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a quedarnos sin casa, miedo a quedarnos sin vehículo, peor ahora con la gasolina, el diésel tan caro. ¿Miedo a qué? Miedo a quedarnos sin familia porque hay enfermedades hasta incurables. ¿Miedo a qué? Miedo a perder el trabajo, miedo a esto, miedo a lo otro. Hermano, en Cristo Jesús somos más que vencedores, aleluya. Y en medio de todo, aunque la realidad sea una realidad funesta para nosotros, que hay una enfermedad galopante operando en nuestra vida, desarrollándose más y más, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que no hay trabajo porque el enemigo se ha aprovechado de las situaciones y de las circunstancias para querer dañar y para destruirnos. Pero de todas maneras, si Dios permitió no tener un empleo ahorita, no es porque Dios te quiera oprimir o algo por el estilo, es porque Dios te quiere poner en un mejor lugar para la gloria de su nombre. Porque Dios es el que suple y Dios es el que provee y Dios es el que nos da la motivación necesaria para seguir adelante. Pero el terror no nos deja pensar adecuadamente, el temor. Y entonces 1 Juan 4:18 dice que de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y el temor lleva en sí castigo. Y eso lo he dicho tantas veces porque siempre me impresiona leer ese versículo. El temor lleva en sí castigo. ¿Quién nos va a castigar? ¿Quién nos va a reprender? Si el temor lleva en sí castigo, cuando somos miedosos, cuando somos temerosos, cuando hay una situación que el enemigo lanza en contra de nosotros para que el temor se apodere de nuestra vida. No hablo del temor reverencial a Dios, no hablo del temor de sujeción y sometimiento a Dios, de alabanza y de adoración y respeto a Dios. Hablo de un miedo que nos aplasta y que no nos deja realizar las cosas que Dios ha querido que nosotros llevemos a cabo. ¿Cuántas veces nos hemos quedado a medias? En el primer culto por la mañana predicaba algo de eso. ¿Por qué a veces no terminamos las cosas? ¿Y qué es lo que sucederá? Algunas ideas de lo que puede suceder cuando no terminamos las cosas que emprendemos. Pero ¿por qué a veces no las terminamos? Creo que una de las cosas que me hizo falta decir en la mañana es por el miedo que a veces tenemos. Miedo al fracaso. Hermano, si alguien va a fracasar, no va a ser usted. Si Dios le encomendó el trabajo, si alguien va a fracasar, y lo digo con respeto y con temor y temblor delante de Dios y de ustedes, será Él. Pero Él jamás fracasa. Él es más que victorioso. Él es el gran campeón. Él es el todopoderoso. Aleluya, su nombre sea la gloria. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No vamos a fracasar. El problema es que tenemos miedo de quedar en ridículo y que el mundo se burle de nosotros, nos señale y diga que no, son mentirosos ustedes. Y que el mundo diga eso, a su debido momento Dios te exaltará, porque Dios honra a los que le honran, aleluya. Pero el miedo no nos permite avanzar. El miedo no nos deja pensar adecuadamente. Y el miedo muchas veces lo que hace no es que oremos, sino que huyamos. Israel tenía dos opciones: pedirle a Dios o huir de la situación y entregarse a los enemigos. Clamaron, y es más, ni siquiera tenían una opción de clamar, porque Dios mismo le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, la opción que tenían era seguir hacia adelante, no entregarse, no huir. El temor lleva en sí castigo. Dios seguramente nos va a apretar por no creerle a Él y a su palabra, sino que creer al espíritu de temor que el diablo ha lanzado en contra de su pueblo para aplastarle, para quitarle los ánimos, para desanimarlo, para hacerlo sentir inferior, y que estemos ahí todos arruinados, todos emproblemados y sin querer hacer nada porque estamos atrincherados, porque el enemigo ha venido a hablar tanto y a decirnos cual Goliat al pueblo de Israel: los voy a destruir a todos. Jeremías capítulo 1 versículo 17 en adelante nos habla el Señor y nos dice que Él nos ha puesto a nosotros: tú pues ciñe tus lomos
Levántate pues y ciñe tus lomos y prepárate, ponte ahí en la brecha. ¿Por qué? Porque Él te ha capacitado y te ha puesto, te ha hecho firme y fuerte, te ha hecho de bronce, de hierro, muro, columna. ¿Para qué? Para detener y defenderte contra todo dardo de fuego del diablo. ¿Quiere leerlo? Véalo ahí, Jeremías capítulo 1. Léalo para que se dé cuenta cómo el Señor vuelve a decirnos algo sobre el miedo. Yo he predicado sobre esto, usted lo sabe, lo ha oído. Versículo 17: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Jeremías 1:17: no temas delante de ellos. Oiga lo que Dios le dijo a Jeremías: no temas delante del enemigo. Pues, ¿para qué? Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea que Dios le está diciendo a Jeremías: si tú temes en la batalla a la hora buena, yo te voy a hacer quebrantar delante de ellos. Dios hablando así, Dios diciendo estas cosas. En el segundo culto leíamos una porción que predicábamos de Jueces capítulo número 9, los versículos finales, y Dios le dijo al pueblo: no voy a librarte más. Aunque clames a mí, no te voy a librar jamás. Ya no, porque me dejaste, porque adoraste a otros dioses que no son nada y me dejaste a mí. Pero dice algo interesantísimo: el pueblo clamó, se humilló, le pidió perdón a Dios, y dice que el corazón de Dios, oiga, entró en gran angustia. Dios angustiado, Dios sintiendo así en su corazón, se sintió con dolor en su corazón, porque se dio cuenta que aquellos son unos imperfectos, eran como lo somos nosotros también, y que muchas veces en nuestra actitud pecaminosa o nuestras malas decisiones desobedecemos, deshonramos y decimos tantas cosas que ofenden el corazón de Dios, y que Dios puede decirnos: ya no te voy a librar más. Si Dios actuara así, oír a Dios hablar de esa manera, es que la ira de Dios pues se ha levantado tanto, la paciencia se le acabó, otras palabras. Sin embargo, Dios se dolió en su corazón y de todas maneras obró un milagro de libertad en medio del pueblo de Israel. Lo mismo quiere Dios hacer acá, pero Dios le dice a Jeremías: no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Jeremías no estás solo, Jeremías no estás como un endeble, como una persona raquítica espiritualmente hablando, porque he aquí, dice el versículo 18, Jeremías 1:18: porque he aquí que yo te he puesto. Es una frase así profética, ¿verdad?, que Dios le da a nuestra hermana. Pero he aquí, y vea lo que dice acá: porque he aquí yo te he puesto en este día. ¿Cómo? Como ciudad fortificada, oiga, como columna de hierro y como muro de bronce. Jeremías no está solo, Jeremías no eres débil, eres una ciudad fortificada, eres una columna de hierro, eres un muro de bronce. Entonces, Jeremías, ¿qué es eso de estar dudando? ¿Qué es eso de estar con miedo? Eres ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén, gloria a su nombre. Vea, hermano, por eso Dios nos dice: ¿para qué temer? ¿Para qué dudar? El miedo se mete, el terror impresiona, las cosas difíciles se nos hacen pasar enfrente de nosotros para que nosotros nos desistamos al proyecto y echemos pie atrás. La Biblia dice, el escritor a los hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús para la preservación de nuestras almas.
Por lo tanto, necesitamos el toque del Espíritu de Dios en nuestra vida para que el temor huya, para que podamos sacudirnos de todo temor. ¿Cuántos tenemos miedo muchas veces? Miedo a la oscuridad. ¿Cuántos tenemos miedo a estar encerrados en un cuarto? ¿Cuántos de repente nos metemos en un ascensor y sentimos que ya no podemos respirar? Es claustrofobia, es miedo a estar encerrado. Pues si sentimos miedo, es una fobia. Hay gente que tiene miedo al fracaso. Hay gente que tiene miedo a hacer algo porque siente que no va a hacer bien las cosas y nunca las hace, jamás ni siquiera lo intenta, porque el diablo le ha puesto ese temor, ese miedo dentro de él. Y es como cuando yo me someto al Espíritu de Dios, pues hermano, perdone la comparación, pero es algo semejante. Yo me someto al Señor y entonces me pongo bajo su cobertura, pero Él no me aplasta. Si Él ha de aplastar algo en mí, es que va a exprimir el yo, el ego, si todavía me estorba. ¿Para qué? Para que Él pueda reinar dentro de mí. Debo de estar vacío de mí mismo para que Él pueda llenarme de su presencia. Pero por el otro lado, de repente yo estoy sometiéndome a ese espíritu de miedo. No hago nada porque tengo miedo. No llevo a cabo las cosas porque me da miedo fracasar. No me levanto para hacer lo que Dios me ha encomendado porque simple y sencillamente creo que me va a ir mal. Es como que yo esté dándole reverencia a ese espíritu de miedo que ha venido de parte del enemigo sobre mí para aplastarme. Y el enemigo sí me quiere aplastar, sí me quiere tener sometido, sí me quiere hacer añicos y pozoles. Pues es ahí donde yo no debo de permitirlo, porque Dios me ha puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Y aunque pelee el diablo con lo que quiera pelear, no me vencerá. La Biblia lo declara así. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo como gigante para poderme librar. Alabado sea su nombre. Pero el miedo quiere destruirnos y el miedo quiere dañarnos. ¿Cuántas veces tenemos miedo? Y por eso no siquiera le hablamos a una muchacha que a lo mejor nos gusta. Le mandamos papelitos con el otro y se hace novio el que llevó los papeles, porque nosotros nunca tuvimos el valor de irle a hablar. ¿Cuántas veces ni siquiera tenemos valor de casarnos? No tanto porque no tengamos dinero, sino simplemente porque ya fracasaron otros, porque tenemos dudas de que nos puede ir mal también en el matrimonio. Si así fuera, nadie se casara. Si así fuera, nadie estuviera dispuesto a hacerlo. Allá en Canadá me dijo una hermana bien simpática, la hermana muy risueña, muy contenta, muy joven, y me dice: hermano, dicen que al casarse uno tiene problemas, y yo por eso no me quisiera casar, me dijo. Y le dije yo: bastantes, hermano, le dije. Ay, hermano, me decepciona más. Pero bueno, uno aprende a lidiar con ellos, a combatir, a esforzarse, a hacer las cosas según Dios. Y bueno, y nadie dice que tenemos que ser 100% compatibles para podernos unir con alguien. Y dice: ay, hermano, me está dando ánimo, ya me están dando ganas. Muy simpática la señorita, muy simpática, pero bien agradable, ¿no? Pero me dice: es que yo he oído que uno tiene muchos problemas al casarse. Me llamó la atención lo que usted dijo, hermano, que el primer año de matrimonio se le llama la gran tribulación, dice, ¿verdad? Y que si usted pasa la gran tribulación, ya los siguientes años son bastante agradables ya. O por lo menos ya luchó, ya batalló, y entonces ya quiere decir que va a estar en gloria ya. Se supone, por lo menos. Algunas veces uno pasa la tribulación y de todas maneras al siguiente año está dándose duro también con la persona, de todas formas. Pero de todas maneras, esta hermana me preguntaba eso y yo le decía: ¿cómo no? Si hay problemas. Pero eso no quiere decir que usted no debe de hacerlo, si usted siente hacerlo, si Dios se lo indica hacerlo. Bueno, pero de todas formas, el miedo no nos deja hacer algo. Y en la iglesia muchas veces no hacemos las cosas por miedo. ¿Cuántas veces pasamos al púlpito, hermano? Y está bien que nos sintamos, creo yo, por lo menos sudorosos, preocupados, hasta helados de las manos, nos tiemblan las canillas. ¿Usted cree que porque uno predica desde hace algún rato atrás, y gracias a Dios por ello, uno no se aflige? Claro que se aflige. La gente que uno va a compartirle no es gente que usted le va a decir cualquier tontería. Y esto no es para decir tonterías. El púlpito es para proclamar la palabra de Jehová de los ejércitos. Y cuando uno va a hablar las cosas, uno quiere conocer del tema, por lo menos saber lo que va a decir. ¿Para qué? Para que la gente pueda ser edificada, exhortada, consolada. No es cuestión de que el pueblo de Dios es un pueblo, solo en las iglesias solo hay gente tonta. Que el diablo es pasmado. Nosotros somos más que vencedores. Él seguirá pensando eso. La gente de afuera seguirá pensando eso. Pero usted no tiene un solo pelo de tonto. Dios lo ha hecho usted sabio para la gloria de su nombre. Ahora, muchas veces fallamos, pues, muchas veces pecamos, muchas veces no usamos la sabiduría de Dios en nuestra vida. Hay gente que usa mucho de su cerebro
Así como dijo aquel hermano, ¿verdad? El cerebro es como un músculo, dijo. Usted así como se hace grande de los bíceps y de los tríceps y del pecho y de, bueno, de los pectorales, y usted se hace bien fuerte como roca, así debe desarrollar su cerebro. Haga ejercicio con el cerebro, dijo. Ejercicios de memoria, ejercicios de lectura, ejercicios de esto, ejercicios de lo otro. Vuelva a decir los versículos, vuelva a decir aquí. Haga ejercicio para que el cerebro se le vaya haciendo musculoso. A mí me llamó la atención, pues. El problema es que uno no lo hace, pues. Me llamó la atención y dije, qué bonito. El asunto es agarrar las pesas ahí para que el cerebro pueda estar bien, bien cholo, pues, bien cholotón. Pero cuando el miedo nos estorba, hermano, el miedo nos hace dejar tirado todo lo que Dios nos ha encomendado. Miedo. Ese espíritu perturbó al pueblo de Israel. Querían regresar. Vieron gigantes. Es cierto que la gente era de gran estatura, o podía haberlo sido, pero Josué y Caleb vieron otra cosa. Vieron que se podía, y vieron que era verdad, que la tierra suplía o supliría todas sus necesidades. Pero los otros 10 dijeron solo cosas negativas. Ellos son gigantes, nosotros somos como langostas o saltamontes, grillitos, chacuatetes, dígale como quiera usted, y nos van a aplastar. Y lo peor es que así les parecimos a ellos. Entrevistaron a alguno para irle a preguntar, mire cómo me mira a mí, me mira chiquito, me mira grande, me mira algo matón, no hicieron nada, simplemente se lo imaginaron por el miedo. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos hecho las cosas por miedo? ¿Cuántas veces no recibimos el bautismo del Espíritu Santo por miedo? ¿Ha orado usted por personas para que reciban el bautismo del Espíritu Santo? Este que está aquí es uno de ejemplo mejor que yo le puedo poner. Cuando el Señor me iba a bautizar con su Espíritu Santo, a mí me dio miedo. Y me dio miedo porque se me durmió la mandíbula. Aquí. Y cuando se me durmió la mandíbula, estaba como desencajado. Se me bajaba. No tenía barba, entonces no me podía cubrir. Y el mayor problema que sentí es que cuando de repente estaba en esa, me sentía bonito yo, pero me daba miedo porque la mandíbula se me durmió. Y de repente se me salió la lengua de los carrillos dentales, una cosa rara, no podía controlar, yo me la metía y no podía. Y estaba todo, pero olvídese, tenso, sudando a chorros, como ahora también, pero sudando. Pero me dio miedo. Como me dio miedo, cerré la boca, me entrampé los dientes lo más que pude, me hice el suizo y no recibí más nada. Se fue la unción, dejó de querérseme salir la lengua, se despertó la mandíbula y no hablé en lenguas. Una hermana que estaba ahí a la par mía me dijo, ¿verdad que recibió un toque de Dios? Pues yo creo que sí, le dije, pero a mí me dio miedo. Pues la próxima vez no sea bobo, me dijo, no tenga miedo, ábrase al Señor. Y yo todos los días después pidiendo perdón al Señor, Señor, perdóname, si yo quiero ese asunto, yo quiero esa bendición, dámelo, Señor, dámelo. Como al mes vino un viento no recio, suave. Solo era yo, no habían como 120, habían unos cuantos, pero vino un vientecito rico. Las ventanas cerradas y sopló sobre mí un viento, una brisa rica. Y yo arrodillado y quedé tirado en el suelo. Y desde las 11:20 de la noche hasta las 6:30 de la mañana estuve hablando en nuevas lenguas. Porque en ese momento me acordé lo que la hermana me dijo. Y simplemente abrí mi boca y le dije, Señor, esta eres tu presencia. Y si eres tú, aquí estoy, Señor. Dale con todo. Hermano, era olvídese, chisporroteo. Era una maravilla. Pero olvídese, unos diversos géneros, ni siquiera le puedo decir una sola lengua, era una tras otra, era una bendición. Pero fue cuando yo ya no tuve miedo. Si en ese momento me vuelvo a cerrar, si en ese momento vuelvo a decir no, quién sabe dónde estuviera, quién sabe lo que hubiera sucedido. Pero ¿cuántas veces no hemos dejado a Dios usarnos, o que Dios nos use por miedo? Estaba recordando una actividad y le contaba a una hermana allí en la colonia Los Alpes, ahí en Soyapango, bajo una carpa.
En una campaña evangelística Dios me dijo, orá, llama, iba a orar por los enfermos. Me dijo Dios, llama a un sordo, aquí yo lo voy a sanar. Y yo dije, nah, esos son inventos míos. ¿Sí? Alguien que tenga alguna enfermedad. Y como uno anda buscando las enfermedades sencillas, un catarrito, un dolor de uñas, venga por favor. Alguien que le duele el pelo, venga, venga. Nada de estar pidiendo enfermedades difíciles, pues, o hasta incurables. Y entonces me dijo el Señor otra vez, llama, aquí hay un sordo, yo lo voy a sanar, llámalo. Yo dije, no, esos son inventos, no. Pero de todas maneras, ¿habrá algún sordo? ¿Será Dios? Y Dios me dijo, te digo que lo llames, que yo lo voy a sanar. Y dije yo, ¿y qué lo voy a llamar? Mire mi argumento lógico, entre comillas. ¿Y qué voy a llamar al sordo si es sordo? No va a oír, hombre. No llamé al tal sordo, sino que simplemente dije, y si hay algún sordo, Señor, tócalo. Oiga, estoy hablándole de años atrás. Al día siguiente, bueno, nadie dijo que estaba sordo, nadie dijo que se había sanado, nadie dijo nada. Al día siguiente, otro pastor estaba predicando y al final dijo, vamos a orar por los enfermos, dijo, vengan todos aquí, dijo, y vamos a orar. Y oró por la gente que pasó al frente. Entonces dijo, ¿alguien quiere testificar de algo que Dios haya hecho? Y entonces dijo un señor ahí, yo, dijo, yo. Fíjese, dijo que, vea qué vergüenza. Fíjese, dijo, que yo anoche vine. Yo era sordo de un oído, dijo. Por eso Dios me decía, llama al sordo porque va a oír por el otro. Pero como no me dijo lo demás, entonces yo pues no entendí. Por falta de cacumen, no entendí. Entonces dijo, yo era sordo de un oído. Y anoche que oró aquel señor, dijo, y yo casi me escondía, no podía mucho, pero me traté de esconder. Aquel señor dijo, y dijo al final, y si algún sordo sanalo, Señor. Yo bien oí, dijo. Y en ese momento se me clavó, dijo, un zumbido en el oído que no me paró toda la noche, dijo. Oía a lo lejos, oía sonidos, oía palabras a lo lejos, pero el zumbido no me dejaba escuchar. Pero ahora que usted oró, dijo, se me quitó el zumbido y ya oigo perfectamente bien. Entonces dijo el hermano, háganle la prueba y vamos a ver, tápele el oído, ponele el dedo bien. Bueno, y le empezó a decir cosas y palabras y el hombrecito oía perfectamente bien. Es más, la gente del lugar lo conocía. Por eso Dios me dijo, llámalo, yo lo voy a sanar. Si se sana en medio de todos los que estaban ahí, hubiese sido un milagro impactante para que muchos a lo mejor hasta aceptaran a Cristo como su salvador personal. Pero el miedo no me dejó actuar. Tuve miedo de quedar en ridículo. Tuve miedo que la gente dijera, este se está inventando los volados, y nada sucedió. Lo cierto es que no somos nosotros, es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y es al Señor el que vamos a honrar y a bendecir y a glorificar todos los días de nuestra vida. Pero el miedo no nos permite muchas veces salir adelante, ir a vencer las barreras del diablo. Sino que el diablo con el espíritu de miedo nos quiere envolver para no dejarnos actuar, porque él sabe que si actuamos le vamos a hacer un daño terrible. Por eso no quiere que actuemos. El enemigo sabe quiénes somos, pero sabe que estamos nosotros como adormecidos. Debemos ser sacudidos por el Espíritu de Dios. Debemos despertar de nuestro letargo y levantarnos con el poder y la potencia del Espíritu Santo para derrotar toda fuerza de maldad en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Eteos. Le dejo pendiente mire, a lo mejor lo continuemos. Al Gergeseo. Gergeseo. Gergeseo quiere decir, y vea si no afecta eso el día de hoy, errante, nómada. Eso quiere decir Gergeseo. Un día viendo a los indigentes, Dios me hizo pensar en eso. Y yo puedo decirle a ciencia cierta, por lo que percibí del Espíritu de Dios, sin quererme jactar de nada y modestia aparte, como digo yo, que esa gente es afectada por un espíritu gergeseo, errantes, nómadas. Allá le llaman homeless, allá por el norte, sin casa, sin hogar. Aquí están tirados en la calle, oprimidos, pisoteados. Esa gente que está ahí, muchos son profesionales, muchos son licenciados, ingenieros,
alcohol los destruyó. Viven en la calle. Algunos hablan varios idiomas, pero la mente la tienen atrofiada. Viven ahí perdidos en un mundo de destrucción, de un lado a otro, durmiendo debajo de cartoncitos. Así andaba el pueblo, dando vueltas. Y es cierto que Dios quería bendecirlos y honrarlos y ayudarlos y meterlos a la tierra, pero el pueblo ya a la entrada seguía pensando que no se podía. Eso es lo que sucede el día de hoy con gente dentro de las iglesias. Andan errantes, sin rumbo fijo, sin metas, sin nada que pueda ayudarlos a ir hacia adelante, sino que viviendo una vida de rutina, círculos viciosos continuamente. No círculos de victoria, sino un círculo de vicioso. No de vicios que anda tomando, sino de repetición de la misma historia, pues. Esto es lo que pasa con gente que se congrega en una iglesia, pero a las 8 de la mañana va una, a las 11 va otra y a las 5 va otra. Si es que no se alcanza el tiempo, a las 9 va otra. Y entre la semana, cada día de la semana, va a diferentes lugares. Aprende de todo, pero todo se confunde. Salta de un lugar a otro, después compara, después cree que lo que le dijeron aquí es mejor que lo que le dijeron allá, después cree que no, que es mejor aquí, después dice no, yo voy a diezmar aquí la mitad y voy a poner aquí las otras 2/4 partes o 3/3 partes o lo que sea. No es así. Por ese espíritu que daña y destruye, jerjeseos. ¿Cuántas veces somos así? ¿A cuántos conoce usted así? Le conté la vez pasada, ¿verdad? Que dijo, yo creo que a usted se lo conté, ¿verdad? Que dijo las personas de allá de Guatemala, que dijeron que una de las cosas que le gustaba de lo que habíamos hablado es que habíamos dicho la verdad. Entonces dice, mi esposa estaba ahí a la par de ellos, ¿verdad? Ayudando a servir. No, dijo, si dijo la verdad el hombrecito, dijo. Era un culto de acción de gracias de una persona que se graduaba de abogado, pero a mí me había invitado a una campaña de jóvenes, pero en medio de todo el día siguiente había ese culto. Entonces mi esposa fue a ayudar a servir y estaba escuchando lo que decían las señoras que estaban sirviendo. Y como las esposas de uno les gusta defenderlo a uno, pues entonces ya estaba esperando ella que dijeran algo para ver cómo saltaba, pues, y defendía ahí a su esposo. Y entonces dice que decía la gente, no, dice, ¿verdad? No, sí, bien bonito. Dice, hoy en la noche dicen que va a estar otra vez, que no sé cuánto. Bueno, sí, ya sirvieron, sí, ya van 50 platos y que no sé cuánto. Pues sí, que no, sí, bien, cabal, sí, todo lo que dijo. La verdad es que si uno sí tiene que oír esas cosas para cambiar, pues. Y decían la gente, ¿verdad? Entonces salió una señora y dijo, ¿saben lo que más me gustó de ese señor que predicó? Dijo, ay, mi esposa se puso al brinco y vamos a ver qué le gustó. No creo que le gustara nada, pues, pero dijo, es que me gustó que tiene barba, dijo. Toda chachajeada, ¿verdad? Pero ahí va. Entonces dice, no crea que porque se enamoró de mí la vieja, sino que, no, dijo que tenía barba. Entonces dijo, pero ¿y qué tiene que ver en la barba? Le dijo, es que igualito al cura del pueblo, le dijo, vea. Qué desgracia. Vea usted. Entonces, a veces lo andan comparando con personajes famosos de los lugares. Pero mire, realmente esto de andar de lugar en lugar no nos deja a nosotros libertad para tomar decisiones adecuadas, porque estamos nosotros permeados en nuestro corazón por un montón de cosas. La señora por lo menos lo que comparó fue la barba con el cura del pueblo. No habló de doctrina, no habló de nada. En otras palabras, la señora si me iba a llegar a ver era por la barba. Pero hay gente que no va por la barba. Hay gente que le predica sin barba. Van por escuchar lo que les van a predicar de la escritura. Les gusta lo mejor, pues está bien. Proclaman la palabra, está bien. Pero quién sabe si otros no te proclamen exactamente lo que la Biblia declara. Y entonces te hagas una sola mezcolanza
y le pase lo que le pasó lamentablemente al hermano Raúl Gutiérrez, pastor amado por esta congregación. Raúl Gutiérrez se volvió rabino al fin de cuentas, pues. Hace circuncisiones en vivo y en directo, en vivo y en directo. Hace circuncisiones ahí al rojo vivo, pues, ahí en el templo. Oiga, hermano, ese volado está serio, pues. Ni se ande acercando por ahí cuando vaya. Peligroso, lo meten y quieren darle. El hermano Vélez vino a contar un día aquí hasta predicar eso, pues. Ahí estaba el mensaje allá en la librería. No judaicemos el evangelio, así se llamaba el mensaje. Pregunte ahí y óigalo. Ahora, ¿por qué? Porque a Raúl, antes que el hermano Cash Luna apareciera con toda esa su unción y fama y trayectoria tremenda, Raúl Gutiérrez, Dios lo usaba de una manera semejante. Lo invitaban a diferentes partes de Sudamérica a hacer campañas. Pero lamentablemente todo aquel mover de unción que había en diferentes lugares, él lo quería. Un día vino acá, no a este local, allá al Marvel, y vio que a algunos hermanos le fluía aceite de las manos, ahí en la iglesia. Todavía, a más de algún hermano, la hermana Margarita, la hermana Adela y otras hermanas más que me enseñan. Creo que la hermana, no sé si usted me enseñó una vez, hermana. No, no fue usted. Hermana Anabel, sí, no, no fue usted. Ingrid, ¿verdad? Le fluyó aceite, ¿verdad? Y a varios hermanos, pues. Pero algunos hermanos, ustedes, es que la mayoría son nuevos, pero hermano Ayala a lo mejor recordará a aquel hermano Elmer Vargas, ¿verdad? Aquel hermano de apellido Chinchilla. Qué bárbaro. Eran chorretes de aceite, con un olor pero tan fragante. Hermano, mire, le hubiéramos hecho la competencia al Dorado, hombre. Eran chorros. Usted no tiene una idea. Y Raúl viene un día y se da cuenta de eso. Y lo huele. Y dice que rico este volado. Mírame, dijo, mírame, orá por mí, que este volado yo no lo he visto allá, me dijo. Orá por mí para que se me transmita la unción del aceite, me dijo. Y que, ¿cómo? Vos orame, vos decís que a este le fluye aceite y que en la congregación cuando él predica le fluye aceite a la gente. A la semana me estaba llamando y me dice, hermano, ya 3 le fluye aceite, me dijo. Bueno, de repente andaban allá uno que oraban y que se le convertía en oro todo lo que tenía, el reloj de cuero se le convertía en oro, los zapatos y bueno, la cabeza y todo lo que usted quería, el pelo de oro. Y es cierto, hermano, si es lo que, polvo de oro ahí encima. Nunca lo he oído ahí por televisión desde allá de Costa Rica. Y es verdad, no le estoy mintiendo. Entonces ya fue aquel a que oraran por él para que le cayera polvo de oro y que donde sea que pusiera la mano se le convirtiera en oro, pues. El toque de Midas, en otras palabras. Después llegó otro que parecía el Satya Sai Baba, todo peludo y que solo le tocaba la cabeza a la persona y le sacaba piedras preciosas. Ore por mí para que me salgan las piedras, decía. Cálculos le salieron, no, pero que me salgan las piedras. Qué triste, ¿no? Qué triste. Por último, vino el mover el mover mesiánico, aquel Barbín, ¿cómo se llamaba aquel? Con el chofar ahí, ¿verdad? Y vino el mover mesiánico y entonces Raulito se hizo rabino. Ahí anda, como rabino. Y lo más triste que todos los amigos de él, pues Raúl tenía una capacidad tremenda para hacer amistad. Todos los amigos, chapines, todos lo desecharon. El mismo hermano Vélez le dijo, yo no te desecho, soy tu amigo, pero no puedo estar hablando contigo porque vos vas a venir a hablar de esas pilas, pues, y yo no comparto nada. Un día el hermano Vélez habló y contestó a mi esposa, y ¿sabe cuál fue la primera pregunta que le hizo cuando él se acababa de dar cuenta de lo que estaba pasando el hermano? Él le dijo, hermana, le dijo, y el hermano Arturo todavía predica así igual que antes. ¿Cómo? Le dijo. ¿No los ha visitado el hermano Raúl por casualidad? No, le dijo. Ah, entonces sí puedo llegar, ¿verdad? Con confianza. Hermano, ¿y qué le pasa, pues? Y entonces el hombre se destapó y le dijo, no, es que fíjate que al hermano le ha pasado esto. No, le dijo. Y mi esposo no anda volado, ni le quedan esos chunches, le dijo. Entonces pues uno sus volados ahí, un gorrito, no me quedan, hombre. No me queda ni el saco, me va a quedar volados. Andar con uno grande, la barba ya medio, pero bueno, me voy a dar una mistrenza por aquí. Voy a poner mi gorro y voy a hacer así.
Que Dios bendiga a los hermanos judíos, pues encontraron sus raíces ya, gloria a Dios, va, está bien. Hermano, pero usted aquí nació, hombre. No andemos con inventos, pues. Y a lo mejor tendremos ascendencia judía, pues, y en última instancia, gloria a Dios, pues. Somos de la tribu de Leví, de todas maneras, ¿verdad? Y no Leví, pues, por lo menos le vimos al Señor la buena intención de bendecirnos, hermano. Y estuvimos dispuestos a dejarnos bendecir. Y gloria a Dios, hermano, por la bendición de Jehová. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Jerjeseo, téngalo en mente. A lo mejor lo continuamos, si Dios nos lo permite. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Yo sé, Señor, que el tiempo se acabó y que nuestro hermano ya está sufriendo después de los 5 minutos que se convirtieron en 15. Pero en medio de todo, Señor, los jerjeseos andan brincando de un lugar a otro y llevándose a tu pueblo a la destrucción misma. Señor amado, en medio de todo lo que puede acontecer en las sociedades en que vivimos o en la iglesia donde nos congregamos, queremos ser más firmes y estables para glorificarte y honrarte. Queremos, Señor, estar dispuestos a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. No es nada fácil, Señor, tanta cosa que sucede. Aceptarla, soportarla, vivirla, enfrentarnos a ellas. Pero si estos espíritus han querido perturbar nuestra iglesia, nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación misma, ayúdanos, Señor, para poder derrotarlos en el nombre de Jesús de Nazaret y afirmarnos en la roca que es Cristo. No podemos estar aguados fundando nuestra casa sobre arena y andar siendo llevados por cualquier viento de doctrina como el jerjeseo. Queremos estabilizarnos, Señor. Queremos establecernos firmemente. Y a lo mejor este mensaje no es ni siquiera para proclamarlo, Señor, al mundo no cristiano, sino que es para poderlo compartir entre nosotros, los hijos de Dios. El mundo a lo mejor no lo entenderá. A lo mejor otros cristianos muy ceñidos, muy conservadores, tampoco lo van a entender. Simplemente lo que queremos es edificar de alguna manera especial a tu iglesia, para que tu iglesia pueda ser fortalecida y pueda derribar cualquier barrera del diablo que le pueda perturbar. Si es el terror, el miedo, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Y quizás nosotros mismos, como decía nuestro hermano Roberto en algún momento, nosotros mismos proclamamos un evangelio terrorista tal vez, en donde atemorizamos a la gente. Y esto a lo mejor no deja que la gente actúe tampoco. No es que el pastor dice tal cosa, no es que nos han dicho que si nos movemos para este lado pues nos va a suceder la otra cosa. Y todo eso a lo mejor nos daña mucho. Ayúdanos, Señor, para poder enfrentar nuestros miedos, vencerlos y destruir toda fuerza de maldad en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Y estabilízanos, Señor, para poder comprender a cabalidad lo que tú deseas y quieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por tu pueblo fiel. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis capítulo 10, terminando en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 nos habla de la forma como Dios quería introducir al pueblo de Israel dentro de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Que no iba a ser fácil porque la tierra estaba habitada por naciones que eran naciones consideradas enemigas del pueblo de Israel. Eran tribus o grupos tribales que descendían de
Canaán, uno de los nietos de Noé, y que habían sido todos ellos, o se habían echado encima o acarreado una maldición a raíz de la mala decisión de uno de los hijos de Noé, llamado Cam, que fue el padre de Canaán. Y de ahí, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 10 que veíamos, descienden todos estos personajes. Y de todos estos personajes descienden estos grupos de tribus, naciones. Estaban dentro de Canaán. Dios los iba a meter ahí, y Dios quería que ellos los echaran fuera, porque Dios se los ponía delante de ellos, ya entregados a ellos, solamente para que ellos pudieran destruir por completo, como dice el versículo número 2 de Deuteronomio 7, a estas naciones. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Era lo que Dios les dijo. Eso tenía que hacer el pueblo. Dijimos que estas naciones pueden tipificar el día de hoy espíritus malignos que se mueven dentro de las congregaciones, espíritus del enemigo que perturban la vida de los hijos de Dios para no permitir que se desarrollen o que puedan llevar adelante los planes y propósitos de Dios que Dios ha establecido para cada congregación o para cada vida, para cada familia. Y entre estos, el versículo 1 de Deuteronomio 7 nos dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Aquí comenzamos: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y después lo que leímos del versículo 2, puede leerlo todo ahí. Estas naciones podían ser fuertes, podían tener muchas personas, podían dañar la integridad del pueblo de Israel, pero Dios les había dicho que Él se les había entregado ya y que tenían que destruirlas por completo. Número 1, los eteos. Eteos dijimos que significa terror, miedo, temor, y estuvimos hablando muchas cosas acerca del miedo. El miedo nos nubla el entendimiento, el miedo no nos permite avanzar, nos escondemos en una cueva cual Elías profeta. El miedo no nos deja ver bien o discernir adecuadamente el plan de Dios o interpretar adecuadamente la palabra de Dios. El miedo nos hace retroceder muchas veces, y todas estas cosas causan graves problemas. El miedo trae consigo castigo, trae en sí mismo castigo, dijo el Señor, porque en el amor no hay temor, primera de Juan 4:18, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y el temor lleva en sí castigo. O sea que Dios lo que quiere es que nosotros no nos sometamos a ese espíritu de miedo, de terror, para que nos aplaste, nos apachurre, nos tenga aprisionados y oprimidos, sino que podamos ser libres de todo espíritu de temor. La iglesia muchas veces no realiza ningún proyecto porque nos da miedo llevarlo a cabo. La iglesia a veces no cree en las visiones de los líderes porque cree que son sueños nada más utópicos, que esos sueños solamente se dan en algún tipo de país extraño, pues que ni existe aquí sobre la faz de la tierra. Quizá solamente allá en Alicia, en el país de las maravillas, a lo mejor se pueda dar eso, porque es demasiado grande el programa, es demasiado grande el proyecto, es demasiado el sueño, y no nos alcanza la fe para poder creer que Dios es más grande que cualquiera de nuestros sueños, y que si Dios nos ha dado esa visión para poder hacer algo, es porque Dios va a encargarse de suplir y proveer todas las cosas que necesitamos para llevar a cabo todo esto. En el primer culto en la mañana predicábamos sobre el Salmo 127 y hablábamos de que hay gente que, como dice el versículo número 2 del Salmo, que trabaja de sol a sombra o de sol a sol, si usted quiere, y se fatigan y comen pan de fatigas.
no sabiendo que Dios dará a su amado el sueño. Y que Dios muchas veces, cuando nos hace dormir, nos hace pensar cosas especiales y maravillosas, y nos habla a través de sueños, porque es parte del lenguaje del Espíritu Santo también. Y los sueños pueden ser mientras usted no está dormido también, sino que pueden venir ahí mientras usted está despierto. Pero cuando Dios se encarga de dar un sueño, una visión a su pueblo, no necesariamente es para que estemos atemorizados y para que esa visión nos cause hasta enfermedades y nos cause graves problemas y graves conflictos a nuestra vida espiritual, sino que es para que podamos desarrollarnos más, para que podamos orar, para que podamos depender de Dios, para que podamos creerle a Dios, para que podamos estar seguros que si Dios lo prometió, Dios lo va a llevar a cabo. Pero muchas veces el miedo no nos deja avanzar. Eteos era una nación que estaba ahí. Los eteos iban a infundir miedo para que lo respetaran al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no avanzara. Y lamentablemente el pueblo de Israel muchas veces cometió graves errores, porque no hizo lo que Dios le advirtió que tenía que hacer, o Dios le dijo que tenía que llevar a cabo. Y por esa razón se metían en graves problemas. Para nosotros el miedo es algo que puede afectarnos seriamente. Es un espíritu. Ese espíritu de temor, huye. No hablo del temor a Dios o del temor de Dios, hablo de un miedo. Hablo de algo que nos hace sentir hasta sensaciones de terror, que se nos paran los pelos, pues, y nos decimos, qué barbaridad, ya no puedo seguir adelante, esto está feo. Siente hasta presencias extrañas, le da temor a hacer algo. Cree que si lo hace el diablo lo va a zarandear. Cree que si lo hace el diablo le va a lanzar dardos de fuego y lo va a hacer que se sienta muy mal y lo va a enfermar y tanta cosa por el estilo. Porque muchas veces esos son los conceptos que también tenemos y manejamos dentro de la iglesia. No hagas nada porque el diablo se va a encargar de vengarse por lo que estás haciendo para Dios. Si de todas maneras usted tiene guerra contra el enemigo, siempre haga algo, no lo haga, usted tiene guerra contra el diablo. Usted es un soldado del ejército de Dios. Y por lo tanto usted si está enlistado, enrolado en el ejército de Dios, usted va a ser o va a cumplir las órdenes del general, del comandante en jefe de todo el universo, Cristo Jesús Señor nuestro. Y por lo tanto entonces necesitamos despojarnos de toda investidura de miedo y vestirnos del nuevo hombre que está creado en la justicia y la santidad de la verdad según Dios. ¿Para qué? Para poder ser bendecidos y fortalecidos en nuestro ser interno y de esa manera echar fuera toda fuerza de maldad en el nombre de Jesús. Miedos nos estorban, tenemos fobias, tenemos traumas desde la niñez. Una hermana testificó en el primer culto la manera como Dios la había sanado de una depresión terrible, pues tremendo. Me llamó la atención y me gustó lo que dijo la hermana, porque dice ella que ella no se podía subir a un bus desde el momento que un bus casi la mata. Ella vio el bus encima de ella prácticamente, milagrosamente, no sabe ni cómo, fue un milagro. La mano del ángel del Señor estaba ahí. A veces nosotros no la vemos, pero el angelote de Dios está ahí a la par nuestra. Gigante el ángel y nos mueve y nos aparta y decimos, ¿y cómo sucedió? No había espacio, pero el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Y Dios la libró, pero en el momento no sintió nada. Cuando ya recapacitó, se le aguadaron las canillas, según ella me había contado, cuando oré por ella, por ahí por la oficina. Y luego de eso tuvo grandes problemas estomacales, intestinales, se puso muy mal. Y luego tenía depresión y estaba muy mal y no se podía subir a un bus, no podía salir a la calle porque temía que el bus iba a venir encima de ella. Miedo, fobia, por el trauma que había recibido. Pero me llamó la atención lo que dice: yo estaba segura que Dios me iba a sanar a través del hermano. Y yo pensé, realmente a veces uno pone la mirada y la confianza en la persona. Y bueno, uno dice así, es que si este ora Dios me va a sanar, o yo sé que si este me pone la mano me voy a sanar. Y dice, hasta caí al suelo un día de una administración, pero Dios no me sanó, dice. Y Dios me sanó con una oración a través de un celular. Y yo alabé a Dios dentro de mi corazón y dije, gracias Señor, porque esa es la manera que tú haces.
el milagro. Muchas veces podemos creer que podemos hacerlo nosotros, pero no somos nada. El que lo hace todo se llama Jehová de los ejércitos. Pero la mujer tenía fobia y tenía que estar pasando consultas en depresión, y la depresión conduce a la muerte. La depresión conduce muchas veces al suicidio por las fobias, por los problemas que ella tenía. Y eso es lo que en la iglesia se mueve muchas veces. Eso es lo que la gente no quiere entender muchas veces, porque lo bíblico es que estamos fortalecidos en el Señor. Lo bíblico es que somos más que vencedores. Lo bíblico es que en angustia, en persecución, en peligro, en hambre, escasez, desnudez, espada, en todas estas cosas somos más que vencedores. Eso es lo bíblico. Pero las realidades, ¿cuáles son? Cuando alguien te persigue, ¿eres más que vencedor o te sientes atribulado? Cuando hay hambre o escasez, ¿eres más que vencedor o te sientes atribulado? Es que yo puedo dejar de comer, hermano, pero mis hijos no. Te sientes atribulado. Hay preocupación, hay temor, hay miedo. Si no viene la remesa de afuera, si no vienen las chirilicas ahí en el salario que nos pagan, si ya pedimos adelantos o anticipos y al final del mes lo que nos dan son 50 centavos, 2 coras. Y eso que o a lo mejor hasta quedamos debiendo ya el otro mes. Hay preocupación. Las realidades son esas. Las realidades son esas. Y la gente de la iglesia, pues en la iglesia aparentamos que no, pero la realidad es que en la casa, los días entre la semana, nos estamos preocupando y atemorizando, y el diablo aprovechándose y aplastándonos. Que yo no vengo a decir algo que no sea cierto, ni vengo a inventar algo, ni vengo a decir yo no lo sufro, yo no lo paso, porque no, aquí el mundo entero pasa momentos difíciles. Aquí en el púlpito, este púlpito, a veces hemos oído predicadores que nos vienen a decir el tema sobre la prosperidad, profundamente hablando, ¿verdad?, de la prosperidad que Dios les da. Pero a la hora de las horas, un día predica un hermano ahí en el Marvel, y al final le damos una ofrenda, y él se le echó a la bolsa, y entonces él dijo: yo no predico la prosperidad, yo vivo en la prosperidad. Y me llamó la atención, ¿verdad? Dije yo: qué tremendo, este tipo debe ser fantástico. Este es otro de los 4 fantásticos, el hombre de prosperidad. Pero le dimos la ofrenda, se la metió a la bolsa, y entonces dice que en el camino se fueron, y ya pues iba de viaje, ¿verdad? Iba para el occidente allá, y entonces en el camino pasó por ahí por un restaurante de comida rápida, venta de hamburguesas, y entonces dijo: dijo, si me dieron una ofrenda ahí. Pensó que le habíamos dado unos 10 pesos, dice 25 pesos para la gasolina o algo así. Y entonces sacó el billete a pagar, y cuando lo vio, dijo: si son dólares. Y se lo guardó. Y dice: estos dólares, dijo, esto me alcanza exactamente para terminar de cubrir la cuota del colegio para la matrícula de mis hijos. Vive la prosperidad. Así día con día, pues. Eso es lo que yo entendí, ¿no? Exactamente, provisión sobrenatural de un momento a otro. Pero en el momento pareció que lo que nos decía era otra cosa. Pero cuando él me lo comparte y me dice: mira, hermano, gracias por la ofrenda que nos dieron. Entonces dije yo: este hombre sí vive así el día a día, pues, esperando de Dios el milagro de provisión, que Dios supla su necesidad conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando nosotros, en medio de eso, el hombre se miraba bien tranquilo y estaba proclamando la palabra, bien feliz. Pero cuando nosotros no podemos manejar esa situación en Cristo Jesús, nos ponemos nerviosos, nos abatimos al máximo. Hay descompensación de nuestro sistema nervioso por el miedo que produce el no tener para pagar una cuota, el no tener para pagar un recibo. Nadie va feliz al banco a pagar los recibos de teléfono, menos yo.
Y vamos contentos y cantando y alabando a Dios y aleluya. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando allá Jehová en tu mansión. Y veo a todos los demás. ¿Y cuánto le salió a usted? Ah, a mí me salieron $27. ¿Y a usted cuánto le salió? A mí me salieron 45. ¿Y a usted cuánto le salió? A mí 120. A usted, 250. Pero es fácil, señor, le voy a pagar a todos, le voy a pagar yo también el recibo. No, usted va bravo, usted va a reclamar, usted va a ver si es cierto que esas llamadas son reales o no, porque usted siente que no ha llamado tanto. Y además de estar molesto, hay aflicción, hay temor, hay miedo a saber si lo voy a poder pagar. En última instancia es que se los corten el teléfono, señores, y yo ni hablo, hombre. ¿Cierto? Eso es lo que sucede muchas veces. Miedo. No hacemos las cosas por eso. ¿Cómo ahora en día, con la crisis económica mundial que existe, la gente va a estar comprando casas? Sin embargo, vea las construcciones que hay aquí en el país. La Torre Futura es la tercera torre del famoso World Trade Center, allá por La Escalón. La tercera torre, gigantesca, lujosa, millones. ¿Para qué queremos esa payuncada aquí? Para estar apantallando. Allá en Estados Unidos hasta se cayeron las payuncadas esas, pues las Torres Gemelas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la mirada de la gente estaba en eso, en la bolsa de valores, en el dinero, en Mamón. Y se vinieron al suelo para mostrar Dios que el grande y todopoderoso se llama no Mamón, Jehová de los ejércitos. Y sabe que eso lo había profetizado un hermano en un libro, un hermano que se llama John Hagee, desde hace antes de que eso sucediera, que eso se iba a caer, se iba a venir al suelo, que Dios iba a intervenir. Pero aquí vea las construcciones en San Benito, las torres gigantes de apartamentos. Y lo terrible de todo eso es que valen miles de dólares y todas están vendidas o reservadas prácticamente. ¿De dónde saca las bolas la mara, pues? De los perrones. ¿O de dónde, pues? No, piense. Y va a andar comprando casa en medio de la situación difícil. Pero Dios, en medio de las situaciones más difíciles, es cuando bendice más a su pueblo. Porque los tiempos duros hacen fuerte al pueblo de Jehová de los ejércitos. Porque en medio de los tiempos difíciles el pueblo de Dios no depende de su fuerza, de su conocimiento, depende del Dios todopoderoso. El miedo tiene que ser echado fuera en el nombre de Jesús. Y me lo predico a mí mismo primeramente, pues, iglesia amada. No es que yo le quiera tirar, agarren, porque yo sí soy el fuerte. No, hermanos, y a la hora de las horas hasta los más pintados lloran. Mire Elías, pues, el profeta de fuego, hombre. Si Elías, no crea que era cualquiera. No, si cualquier 5 yucas no era Elías, pues. Tal vez peso con pepesca, pero 5 yucas no era. Hermano, Elías era un tipo pero terrible. Elías fue al monte Carmelo, peleó con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera, y los venció y los fue a degollar y los hizo parche. Se burló de Baal, le dijo: grítenle más fuerte. Y sabe que lo que dicen los que dicen que entienden de la palabra y que son eruditos bíblicos, los de sociedades bíblicas, pues, son los que me dijeron esto a mí. Entonces dicen que lo que Elías les estaba diciendo cuando les decía: grítenle más fuerte, quizás está ocupado, grítenle, lo que le estaba diciendo es: está en el baño, háblenle más fuerte. Elías era picarillo, pues, y los vence y hace un gran desorden y hace que la gente grite: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y solo termina de despedazar a todos los profetas, y la tal Jezabel le manda una nota diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto como uno de mis profetas. Pero la pregunta mía es: ¿cuáles dioses, pues? Si la mujer no creía en Jehová, los dioses de ella, Baal y Acera.
y no los acababa de pescociar, pues. Y aún me añadan, dice, si mañana no te pongo yo como uno de los profetas a los que tú pusiste y los despedazaste, pues ya los vencí a todos y a vos también te voy a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. No pudo haber dicho así Elías, pero ante la noticia huyó. Muchas veces Dios nos ha dado una gran victoria y después una pequeña cosita nos hace pedazos y nos hace caer y nos hace enojarnos y nos hace atemorizarnos y nos hace estar ahí recluidos y como que no queremos hacer más nada porque tememos que algo malo va a suceder. Aquí podrá suceder cosas difíciles, ¿no? Si la nación está expuesta a un montón de cuestiones. Hoy hasta estábamos oyendo una palabra ahí que viene hasta un terremoto y que no sé cuántas cosas más. Yo les dije, juzguen ustedes, pues, pero hay que orar, pues, que Dios tenga misericordia de la nación, pues. O hay que decirle, Señor, manda el terremoto y que sea grado 18. Es que no. Pero que ahí por mi casa no pase la falla, que les pase a los pícaros. Y si hay algún hermano medio aguado, también, Señor, que se vaya. No, ¿cómo va a orar así? Tiene que orar de manera distinta, tiene que pedirle a Dios misericordia, que Dios guarde nuestra nación, que Dios cubra nuestra patria. ¿Y acaso no ha sido, pero bombardeada terriblemente? ¿Por qué? Por las malas decisiones de nuestros mismos gobernantes y las malas decisiones de nosotros como pueblo de Dios también, pues. Claro que sí. ¿Y todo por qué? Porque gente como este que les habla, muchas veces hemos tenido miedo de hacer las cosas, cuando Dios tal vez nos las está diciendo que debemos llevarlas a cabo, que debemos proclamarlas. Porque a veces no proclamamos el evangelio a los que están alrededor nuestro, porque tenemos miedo que se van a burlar de nosotros, porque tenemos miedo que van a descubrir que somos cristianos. No, hombre. Pues si no para eso lo ha puesto Dios en el mundo, para ser luz de este mundo y para ser sal de esta tierra. Eso es como aquellos que se casan, ¿verdad? Y dice, después de 10 años, y dice, y bueno, y ustedes, como la gente siempre le dice así, ¿verdad? Cuando ya se ha casado la gente, lo primero que pregunta es, y ya está, le dicen. Pero ya está, ¿qué? Porque si ya está embarazada, quieren decir. Y la gente se enoja cuando le andan preguntando por lados, pues. ¿Usted cree que uno se casa solo para eso, no? La gente se pone brava. Entonces no hay que andar preguntando, ¿para qué andar de metido? Pero ya cuando tienen como 10 años la pareja de casada, entonces ya uno se atreve, ¿ve? Y dice, pues sí, y uno anda haciendo hasta mate, ¿verdad? Porque es lenguaje de señas el asunto. Y entonces, no, mira, te voy a decir el secreto, mira, ¿por qué es que no salgo embarazada? ¿Y por qué? Porque temo perder mi figura. Ay, Barbie, freguéme. Teme perder la figura, por eso no sale embarazada. Pues después la recupera, hombre. Y si se hace Coca-Cola 3,5 litros, pues no le hace, hombre. Ahí su marido feliz va a estar de abrazarla. El problema es que nos da miedo todo eso, pues. Nos da miedo. Un nuevo trabajo nos da miedo, porque tenemos miedo al cambio también. Todo eso nos da miedo. Nos da miedo. Ir a aprender un idioma nos da miedo. Se van a burlar de mí. Es que yo no puedo pronunciar. Pues sí, para eso va a ir a aprender, pues, para que pronuncie. Pero uno le da miedo, porque uno cree que los demás que van a estar ahí a la par de uno son las grandes lumbreras. Y cuando uno llega se da cuenta que son más pasmados que uno, pues. Sí, hermano, es verdad. Pero uno tiene miedo. Y disculpe que hablemos en estos términos, pues, pero esa es la cruda realidad. Podemos hablar mucho del miedo. Cosas como estas no hablé la vez pasada. Pero los segundos que estaban ahí eran los jerjeseos. Y el problema es el tiempo, ¿verdad? Y en segundo lugar, que se aburre la gente, pues. Pues sí, porque también no puedo gritar demasiado, porque entonces se termina más rápido la garganta, pues. Entonces, pero yo, olvídese, cuando me agarraba la seguidilla, era una taravilla que no paraba. Pero pues ahorita sí, calmadón, ¿verdad? Calmadón, al suave, men, al suave. Vea, jerjeseo. En la mañana leyó el hermano una carta de la hermana Carolina López. Decía, ahí pasarle el rollo a la Mara. Y a mí me daba risa oír la carta,
Porque lo que sucede es que hermana Carolina tiene que hablar en esos términos. Y aunque en algún momento uno puede hablar así, pues con alguna persona que le tiene más confianza, pero tiene que hablar en términos. Estamos orando, estamos pidiendo a papá por los M's. Y no escribe M, sino ni tampoco musulmanes, porque eso quiere decir, sino que escribe E-M-E-S, M's, así como emo, ¿verdad? De aquellos que ponen el pelo en la cabeza y en las, así, tío, ¿verdad? Entonces, sí, pues. Entonces tiene que hablar con esas claves la hermanita. ¿Para qué? Para que no la descubran a través de los correos. Y algunos son H, dice, algunos son H, fíjese. Quiere decir, algunos son hindis o hindus, pues. Entonces, hinduistas y bueno, y así por el estilo. Y estamos en la capacitación con unas doñitas. Son unas gringuitas que estaban por ahí, que ya las dejaron los líderes y le han endosado el paquete a la hermana para que ella la siga capacitando a las tales gringas. Imagine una salvadoreña capacitando a las gringas. Se da cuenta que puede salir algo bueno de acá. ¿Ah? Pues si uno mira a la gente ojos azules y Chele ya hasta casi le hace reverencia. Ay. Pero mire la negrita esta, la oveja india, Carolindia. ¿Va? Allá está capacitando a las viejas esta Chele. Imagínate qué tremendo. Interesante, ¿no? Pero la tal Carolina no le da miedo, fíjese. Sí, mire, hermano, si la tal Carolina era una muchachita que aquí ni creía en guerra espiritual, hombre. Si ella es psicóloga, hombre. Y mejor ni sigo hablando porque después la gente se enoja. Pero después de estar un año allá, vino completamente cambiada, transformada. Y después de estar más de 7 años, olvídese, esa muchachita solo en ese azogue vive, pues, echando fuera diablos y volados, y han visto hasta resurrección de muertos, pues. Y aquí era dejar hacer, dejar pasar. Que ella misma me decía, no, papito, se va a morir, hombre. Oiga, y filtre, hombre. Oiga, y saque, no se quede con nada. Ay, oiga la Mara, ay, oiga la hombre. Yo así, dale, next. Dale, habla. Y yo, ya me dijo la tal psicóloga que no le haga caso a estos maestros. Oigo aquí, por aquí me entra, por aquí me sale. Pero ahora ella es distinta. Ahora es diferente. Ahora ella nos puede dar clases de guerra espiritual. ¿Va? ¿Se da cuenta? Dios sabe cómo hacer las cosas. Y a veces nos tiene que llevar tan lejos para ir a aprender los volados que ya Dios nos ha enseñado aquí, fíjese. Pero que a veces nosotros no apreciamos lo que Dios nos ha dado. Jerjeseos. Los jerjeseos quiere decir errante, errabundo, pues, nómada, no estable. Y si no es estable, no es muy fructífero tampoco, pues, porque no está quieto o estable en un determinado lugar por algún tiempo, y por lo tanto anda de arriba abajo, nunca se estabiliza, nunca levanta un lugar propio, nunca establece el reino de Dios en un lugar, porque anda pero huyendo por todos lados. Yo creo que le dije que estos señores indigentes que andan ahí viviendo en la calle y ahí tapándose con plástico y todo, es cierto que no han tenido muchas oportunidades, tal vez en algún momento dado, para prosperar, pero muchos de ellos son ingenieros, muchos de ellos hablan varios idiomas, muchos de ellos son gente graduada y preparada en las universidades, y ahí están tirados por depresiones, por problemas amorosos, por brujería, por lo que haya sido, pues. Pero estos andan con un espíritu terrible de errabundos, errantes, andan de un lado a otro y andan donde les puede ir bien, pues. Donde sienten que llegan más a repartir comida, ahí, por ahí pueden andar. Porque lo necesitan comer, y esa gente come y no se llena. Porque la gente hace hasta broma, ¿verdad? Yo tengo una enfermedad, dice la gente, así es la gente bayunca. Entonces, ¿y cuál es la enfermedad que tenés? Cuando como se me quita el hambre, dice. Esto cuando comen se les despierta el apetito.
que estos no han comido tal vez por mucho rato, y estos se comen en su plato de comida y quieren más, y quieren otro, y quieren más, y eso se lo puede usted garantizar los mismos hermanos que van a repartir comida. Ya pregúntele, hermano José Luis, ¿cierto o no, hermano? Que algunos hasta 5 platos de comida se comen el diciembre que usted va a repartir allá, ¿cierto, verdad? Y dicen, no me han dado, dice, hasta con los macarrones aquí, sí, y un cascarón de frijol para el otro lado, no me han dado. Allí así son. Pero lo más triste es que este espíritu se mete en la iglesia, y en la iglesia anda la gente saltando de iglesia en iglesia, y agarran una doctrina por allá, la otra por el otro lado, después que hay que cuidar, guardar el sábado, y después olvídese, hermano. Ah, no, hermano, que allá abajo fíjate que solo los sábados hacen culto, y a mí que me importa, pues si no, es que fíjate que allá del otro lado, sí, pero usted, si es miembro de la iglesia, métase en la iglesia, pues. Y que la iglesia se mete en usted también, pues. Porque unos entran a la iglesia, pero la iglesia no entra en ellos. ¿Por qué? Porque andan de lugar en lugar saltando, errabundos, jerjeseos, y andan molestando a medio mundo y buscando aún la iglesia perfecta, y por último no la encuentran. Además, cuando la encuentre, ya le he dicho el consejo, no vaya porque la va a arruinar. Si hay una iglesia perfecta, no hay que ir porque la vamos a ir a arruinar. ¿Para qué vamos a ir a arruinar la iglesia perfecta? Y déjela que sea perfecta. ¿Quiénes eran los que están ahí? A saber, tía, dijo aquel. No sé. Jerjeseo, daña, es inestable, no aprende nunca las doctrinas que debe de aprender, y se confunde todo y hace una mezcolanza, y después termina en la vil calle. Ya le conté del amigo pastor de Guatemala, ya se lo he contado, creo que es triste y doloroso. Por último es rabino, y vaya, pues cualquiera dirá, pero no, hombre, si es judío, descubrió sus raíces, amén, está bien que las haya descubierto, pero hermano, pues si a lo mejor todos, si andamos investigando, vamos a resultar que somos pues descendientes de alguien, pues, y en última instancia, y no dice la Biblia que somos bendecidos con el creyente Abraham, pues. ¿Y cuál es el creyente Abraham? Abraham Díaz. Abraham Díaz mejores, Abraham Díaz. ¿Cuál es el creyente Abraham? El de Génesis, hombre. Es el creyente Abraham, el viejo mentiroso. De ahí somos descendientes. Somos bendecidos con ese mismo Señor, que en medio de que era mentiroso era el padre de la fe, el viejito, ¿sí? O sea que los que tienen fe hay que cuidarnos de la mentira, pues. Hay que cuidar. Me voy a incluir ahí porque a veces ni tenemos ni fe, hombre. Es como aquel hombre, el papá de aquel cipote que se llamaba Felipe, pero solo le decía Lipe porque le perdió la fe. Entonces ya es igual. A veces perdemos la fe y la gente me queda viendo brava a mí, y después van a contar los mismos chistes a los lugares donde van. Un día le conté un chiste clínico a mi hija, ¿verdad? Le dije, mire hija, le digo yo, y bien brava, pero brava me salió. Le digo, mire hija, le digo, y ese vehículo que está ahí, ¿por qué siempre pasa ahí? A saber, me digo, debe ser alguien que trabaja aquí. Ah, sí, ¿verdad? Pero es que a toda hora en el mismo lugar, y hasta fui a medir yo, y dije yo, no, hombre, sí, cabal, pues, los mismos centímetros, no cambia ese. Voy a investigar, dije yo, voy a averiguar. Entonces fui a investigar y pregunté, mire, ese carro, ese pickup celeste, ¿usted sabe de quién es? Ah, sí, de un señor que trabaja aquí, me dijo. Ah, ya me lo imaginaba, le dije. ¿Y de qué trabaja? Ahí trabaja en la morgue, me dijo. Ah, pero nunca mueve el carro, ¿qué? ¿Y de qué trabaja? De cadáver, me dijeron. Y entonces yo le conté a mi hija, un chiste bayunco, ¿va? Yo le conté a mi hija y brava. Y no se rió para nada. ¿Y qué le pasa? Pues ríase. No, que no risa bayuncada, no es risa esos chistes. Allá lo fue a contar a los compañeros después, hasta los médicos andaban contando las tonteras esas. Entonces así es la mara. No, y después lo andan contando ahí. Yo he oído en las predicaciones, hasta oí un día decir a un hermanito que dijo ahí, bueno, dijo, así como dice un pastor por ahí, dijo, a esta gente tan ganas de pescociarlas, dijo, imagínense, ¿y a quién le habré oído esa palabra? Dije yo. Jerjeseos,
Andamos brincando de un lugar, de un lugar a otro, y nunca nos estabilizamos. Una doctrina por aquí, doctrina por allá, eso como jalita por aquí, lechuga por allá, doctrina por aquí, doctrina por allá, esto por aquí, lo otro por allá. Es triste, ¿no? Es tremendo. Mire, hermano, me estaban contando que un día por aquí los hermanos en el ministerio estaban hablando de términos profundos de alabanza, y que un hermano había escuchado por ahí a un señor ahí profundo en la alabanza y la adoración, hablando de ciertas clases de música. Y entonces y me estaban comentando lo que había dicho el hermano que estaba predicando ahí, y que el hermano comentó, ¿verdad? Y le digo yo, ¿cuántos años tenemos de decirles lo mismo? ¿Cuántos años? Ha estado muerto el hombre, no ha oído nada, no ha aprendido, pues. Allá fue a aprender, y mal aprendido. Jerjeseos, hay que tener cuidado. Y si usted come aquí, pues rinda aquí tributo, alabanza y adoración al Señor, pues. Dé para la gloria de Dios, métase a un ministerio. Pero sirve aquí, digo, come aquí y va a servir por allá y ofrenda al otro lado, anda mal. Afirmémonos, afirmémonos, porque ese espíritu jerjeseo destruye la vida de la iglesia muchas veces, despedaza, es errante, es bien inestable. Bien, esto ya se puso peleagudo, ¿verdad? Porque el jerjeseo está, porque cualquiera puede decir, me estará hablando Dios, o cualquiera puede decir, quizás por mí lo está diciendo. Esa indirecta fue más directa. Mire, hermano, el asunto es este: vaya a dar, hombre, vaya a predicar lo que Dios le ha enseñado, pero no vaya a congregarse ahí y a estar hablando y después hablando mal de los demás, pues, como hoy, dice ellos. ¿Qué? Como hoy o mañana. No es el canto. Como hoy que hablaron mal, quizá quiso decir ahí. Bueno, jerjeseos. El tercero es el amorreo. Amorreo viene de amurri. Amurri quiere decir occidental. El mundo occidental normalmente está permeado por tres aspectos: fama, poder y fortuna. La Biblia dice, el proverbista dice, riquezas, honra y vida son la remuneración o el salario, pues si usted quiere, el pago del espíritu humilde y del temor a Jehová. Espíritu, digo, honra, vida. Pero aquí este espíritu amorreo nos habla de fama, poder y fortuna. Todo en el occidente es fama, riqueza, poder, o fortuna, poder, como sea que lo quiera decir. Y nosotros somos una nación permeada por occidente o dentro de occidente, pues. Y no solo eso, sino que adoptamos y adaptamos a nuestra forma de vida el montón de tonteras que vienen del extranjero. Somos una nación complicada. Solo vamos unas 2 semanas por allá de viaje y ya venimos hablando con el acento que tienen los que donde fuimos. Ah, la muchacha, sí, tomémonos un chesco vos con un churrasco. Ya vamos. Se nos pega. Allá los salvadoreños en el Canadá cuando hablan con uno, ¿verdad? Y uno está platicando con ellos y entonces le dice, pero sí, es que tal cosa, hermano, ya. Entonces, pues sí, hermano, porque fíjate que sí, allá en la iglesia, ¿verdad? Ya. Y yo cuando me iba le decía, ya me voy, hermano, Dios les bendiga. Pues sí, para adaptarme, pues, porque pues sí,
Cuando llegaba a la casa le decía, ya vine, hermanos. Se nos pega todo, todo, hasta las mañas, los dichos. Así somos, así somos. Y nos echamos encima el montón. Más adelante hablamos de un término ahí, los hebeos, y usted va a ver eso. A lo mejor lo podamos ver más adelante con la ayuda del Señor. Eso habla de sincretismos, eso habla de adaptación de modas también y cosas por el estilo, hermano. Y eso de todo eso, las cabezas pelonas, toda la mara peloneada, los tatuajes, toda la gente tatuándose. Todo viene del extranjero. Si aquí no surge nada, pues de esos volados, viene de afuera el asunto. Entonces, bueno, usted me dirá, pero la salvatrucha, pero la otra, la 18, pero no, hombre, sí, mira. Todos esos volados de estarse haciendo un montón de heridas en el cuerpo y dañando su misma vida, que la palabra misma de Dios lo prohíbe, que estés hiriendo su cuerpo. Y si usted es un sacerdote para Dios, menos que debe de hacerlo, porque la Biblia lo declara así. Ni siquiera se hará tonsura en su cabeza. Si se queda pelón por naturaleza es otra cosa, pues. Pero esto es un tipo de coronilla que se hacen aquí ciertos personajes religiosos, y la Biblia lo prohíbe. O si usted quiere que nos basemos ahí en la palabra y seamos así mero ceñidos, pues ahí está, pues. Pero la gente lo hace, pues. Unas grandes chorchas aquí como que son mohicanos, ¿no? No los ha visto. Y en la iglesia igual, pues. Ahí aparecen, ¿no? Y si aquí, porque una cosa interesante es esto, mire lo que le voy a decir. Y si aquí este que está aquí enfrente les permitiera un poquito más, aquí está afuera ahora que tuviéramos la gran humazón aquí, hermano. Y con ustedes, Arturo. ¡Ah! Y saldría, vine. Olvídese. Saldría yo con una liana ahí, mi taparrabo a lo mejor, ¿verdad? Olvídese. Y la gran timba, pues. Una gran chorcha mohicana aquí y pelón a los lados, pues. Y pintada de verde, amarillo y rojo. Y cenicero atrás ahí para que los que se echan un cigarrillo todavía vayan a echar la ceniza por allá y no me ensucien el piso, hombre. Y luces psicodélicas, trombodélicas y lo que sea, pues. Ya lo habríamos hecho. Porque hay gente que le llegan esos volados. Y porque como eso es lo que hacen en otros lugares y eso les da triunfo, tenemos que hacerlo nosotros, pues, porque esa es la única forma de prosperar. Yo le he dicho tantas veces, hermano, y tengo que quedarme ahí, pero sí, estoy comiendo los pelos que se me han caído del bigote porque me pelonearon, para no andar tan peludo. Si nuestro objetivo principal al venir al culto no es Jehová, no es Jesús, no es ser ministrados por el Espíritu Santo, como unas hermanas me decían en la mañana, hermano, estamos orando para que la gente fluya en el fuego del Espíritu Santo. Cuando yo me levanto, me dijo una de ellas, y me paro a danzar, yo vuelvo a ver para ver si alguien más me sigue, y quiero que toda la gente lo haga, y le pido a Dios, pero la gente a veces no lo hace. ¿Por qué? Porque todos están viendo quién se levanta, y el que se levanta primero, entonces después digo, si este se levanta voy yo, pero como no se levantó porque el otro está diciendo lo mismo, si aquel se para, también yo lo hago. No lo hacemos. Usted no tiene que estar viendo quién lo hace o quién no lo hace. Si usted siente hacerlo, levántese y hágalo, man. Y remolinee, cierre los ojos y tranquilamente alabe a Dios. Le vale a usted quien lo mire o quien no lo mire, pues. Además, usted no danza para alguien, usted danza para Dios, pues. Y si no, andamos mal también, pues. Porque mire, un hermanito que una vez llegó a la iglesia,
que es pastor de una congregación, el hermanito vio a unas señoras así danzando y las vio porque él estaba atrás y él se quedó sentado porque él no entendía de esos volados. Entonces se quedó sentado y vio a las hermanitas que eran un poco frondosas y que pues tenían ahí sus medio tuches por un lado, y que cuando danzaban, olvídese, pues el tuche se le movía pues. Y peor que estaban, demos una vueltecita y el tuche, el chute, dicen algunos del tuche. Y el tipo bien caliente, qué barbaridad, qué vergüenza, de todo dijo. Pero vaya a verlo ahora, es un gran pelado. Loco el tipo. Se peló porque le dijo a Dios: Señor, le dijo, la verdad que yo no quiero luchar contra ti. Si esto es tuyo, dámelo a mí y a mi iglesia. Y Dios se derramó sobre la congregación y se pelaron y están más locos que nosotros. Hoy allá las señoras con tuches también le hacen lo mismo, demos una vuelta y ahí van. Pero ¿para qué le va a estar viendo el tuche a la mujer? Alabe a Dios y se acabó el problema. Amorreos, todo es pleito, todo es trono, todo es puesto, todo es pisto, todo es eso. No queremos otra cosa más que eso: sobresalir, que nos reconozcan, que nos estén vitoreando, que nos aplaudan. Todo es así porque estamos permeados por un mundo occidentalizado que no piensa en otra cosa, que no hay estesis, no hay sensibilidad, no hay cosas estéticas prácticamente en el mundo occidental. Y habrá excepciones de la regla, pero realmente, ¿de dónde son los que son genios? ¿De dónde son? Del pueblo judío, muchos de ellos. Y esos, ¿dónde están? En el oriente también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el occidente mucha gente no descolla simplemente porque lo primero que busca es riqueza o fortuna, fama y poder. Y mientras eso sea nuestro deleite, eso es principio satánico. Por eso el diablo, o a Lucero le fue mal y se convirtió en diablo. Tengamos cuidado entonces, porque los amorreos se mueven dentro de la iglesia pues. Todo es prosperidad. Si usted no tiene billete, usted anda en pecado pues. Si usted no tiene bastante dinero, usted anda mal. Si usted no, olvídese, todo es así. Si usted no prospera, pues si usted no habla de prosperidad, usted anda mal espiritualmente. Aquí la cosa es que si usted da, ahorita, ¿quiénes van a dar $1000? Pues mañana el que dé $1000, un Mercedes-Benz nuevo del año, pero del año 1910. Así era el amigo allá, el Chapín. Yo tengo mi Mercedes, decía, cuando nos venía a predicar de la prosperidad, ¿verdad? Y que dieron, yo tengo mi Mercedes-Benz. Y cuando yo fui a la casa de él, yo esperaba ver el último modelo, pues, y me encuentro un carro todo desvencijado que hasta empujado lo hacíamos para que arrancara. Era del año, pero del año de la cuca, man. O del sope, o del garrobo, de algún año. Y así nos engañan, ¿ves? Así viene cualquiera a decirnos al mundo. Solón, que no andaba solón sino acompañadón por el diablo, quizás también nos venía a engañar también. Solón luterano es ahora, ¿no? Imagina. Hasta cantaban Solón, Solón, Solón Pérez serás. Mejor hay que orar, ¿verdad? Porque si no, aquí nos vamos a hundir en la desesperación. Porque Solón, todo el mundo nos engaña, hombre. Porque vienen a predicar y vienen a predicar con tanto entusiasmo que barbaridad, pues no dice uno, qué bárbaro, si es lo máximo esto. Uno se da cuenta cuando va a los lugares que Dios se ha derramado y que se quiere seguir derramando, y que uno lo que va a hacer es simplemente ser un instrumento, y si en algo va a servir, pues es por la misericordia de Dios, pues. Pero que uno va a ir a jactarse de que le va a ir a enseñar a la gente, no, hombre.
No, mejor ir humilde con el propósito de que Dios lo use y no andar apantallando para que a la hora de las horas estemos temblando y salgamos humillados. Amurri, amorreos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, esto podríamos compartir con nuestros hermanos y cada uno expresarse sus opiniones, dudas, inquietudes, preguntas. Esto es un momento hermoso para echarnos un picnic, un churrasco, y para seguir aquí hablando. Pero Señor, tenemos que irnos, tenemos que retirarnos, y francamente que al ver esas situaciones que se dan o se dieron en el pueblo de Israel, nos sentimos nosotros identificados, porque de la misma manera se repiten estas situaciones hoy en el siglo XXI. No debería de darse esto, con tanto avance tecnológico, con tanto descubrimiento científico, con tanto vuelo interespacial, con tanta gente que gana premio Nobel y que tienen tantas capacidades, millones tras millones. Debería de ser distinta la situación, pero es igual o peor, porque no les importa a nadie llevarse de encuentro al que sea con el propósito de ellos prosperar. Son amorreos, fama, poder, fortuna. Mamón los tiene dominados. Quieren ser conocidos en todas partes del mundo, pero lamentablemente muchos de ellos no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Tal vez al pueblo que está acá reunido no lo conozca mucha gente sobre la faz de la tierra, quizá nadie. A veces hasta nuestros mismos padres nos dicen: te desconozco. Pero gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque tenemos un nuevo nombre escrito en gloria. Aleluya. Y esto nos garantiza la victoria total sobre toda hueste de maldad. Señor, bendice a tu pueblo y ayúdanos, a mí primeramente. Y lo que hablamos, Señor, sea yo el primero en poder recibir de ti una ministración para buscar de tu gloria y de tu presencia, tu exaltación y tu victoria, y no las riquezas de este mundo, el poder que se terminará a su debido momento y la fama que se extingue con pocos días o después de pocos días. Ayúdanos, Señor, a ser conocidos donde vale la pena, en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos cada vida y oramos, Señor, para que tú sigas bendiciendo a tu pueblo con poder desde lo alto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.